Vamos a reanudar la audiencia en autos 14 000811, que se sigue contra Fernández Armando y otros por averiguación e infracción, artículo 146 del Código Penal. Señor secretario, informe sobre presencia en sala y puntos de conexión. Señor presidente, se encuentran conectados por el sistema de videoconferencia que brinda el Consejo de la Magistratura de la Nación, la doctora Viviana Beigel y el doctor Emanuel Lovelli por la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, el doctor Mariano Tello por la defensa de Luffy Iris Yolanda, los imputados Fernández Armando Osvaldo, Luffy Iris Yolanda y Garay Abelardo Santiago. En sala se encuentra el señor defensor oficial, el doctor Santiago Bamondes, por la defensa de Fernández Armando Osvaldo y Garay Abelardo Santiago, y por la Fiscalía se encuentra el doctor Rodríguez Infante. Gracias, señor secretario. Bien, correspondía que iniciara sus alegatos, doctor Bamonde, lo escuchamos. A ver si se me escucha bien ahí. Bueno, buenos días a todos y todas. Me toca contestar las acusaciones tanto de la Fiscalía como de la querella en relación a mis dos defendidos, los señores Fernández y Garay. Dos defendidos que tienen situaciones bastante distintas desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista de lo que hicieron, lo que se les imputa que hicieron, pero que pese a esas distinciones, desde el punto de vista jurídico, aparentemente casi que, según los acusadores, merecen las mismas consecuencias. Fueron imputados por los mismos delitos y las penas que se han pedido por las conductas imputadas han sido muy similares, con una diferencia bastante baja entre uno y otro. Y eso, como digo, pese a que la verdad que lo que se imputa que hicieron es muy distinto. Eso tiene que ver con la forma en que los acusadores han interpretado muchas de las normas que entran en juego en estos casos y que yo voy a poner en entredicho, más allá de poner en entredicho algunas de las situaciones fácticas. De Fernández se dice que recibió una niña sabiendo que le había sido quitado contra su voluntad a la madre. Se dice que sabía que la madre había sido secuestrada por su militancia en Montoneros y que existía un plan para quedarse con los niños paridos en cautiverio. Se dice además que fue al registro, que la reconoció como hija nacida de su matrimonio con la señora Luffy, y que la mantuvo como hija hasta el día de hoy. Y esos son los hechos fundamentales por los que, según la Fiscalía, merece una pena, y la querella también, de 15 años, por haber retenido a esa niña menor de 10 años, haberle alterado su estado civil y haber falsificado ideológicamente varios documentos públicos. Los hechos que se le imputan a Garay ya aparecen bastante más difusos. En puridad, lo único que es cierto que se dice de él es que fue un día al registro civil a dar fe del nacimiento de esta niña, de Miriam Lourdes. De ese acto concreto, haber ido un día al registro civil, que para mí tiene un significado jurídico muy específico, surgen para la Fiscalía y las querellas otros significados muchísimo más graves, relacionados con conductas bastante inespecíficas, porque de él se dice que además de haber dado fe, ¿no?, del nacimiento de Miriam Lourdes, también dio fe de la paternidad de Fernández y de Luffy, y además que él también ocultó a Miriam Lourdes durante 40 años. A él también se le atribuye el conocimiento del origen de Miriam, ¿no?, y también el conocimiento del plan sistemático. En relación con los hechos que se le imputan a ambos, yo no tengo grandes diferencias. Eso ya lo vamos a ver, pero sí disiento con
algunas de las cuestiones que ha traído sobre todo la Fiscalía para la construcción de, para mí, el punto más importante que tiene este caso, que es la acreditación del dolo. Más allá de las cuestiones normativas que ya vamos a ver, el punto neurálgico de este caso es determinar si efectivamente tanto Fernández como Garay conocían las cosas que los acusadores dicen que conocían. Porque ese punto es dirimente, por lo menos para la figura más importante que se imputa acá, que es la figura de la retención y ocultación de un menor. Y sabemos que para eso no hay disidencias en la interpretación normativa, para eso es necesario conocer que previamente ha habido una sustracción de un menor. Por ejemplo, pero esto ya son algunas de las afirmaciones fácticas, digamos, no neurálgicas, sino que están en los contornos. Yo no creo, por lo menos la prueba para mí no es suficiente, que al momento en que nació Miriam se pueda afirmar que ya existiera un plan sistemático de apropiación de niños. Creo que eso se lo puedo afirmar con posterioridad, pero me parece que hasta ese momento estas conductas, el aparato represivo, estos nacimientos no sabía cómo tratarlos, no tenía ni idea preconcebida de qué hacer, y de eso nos dan la pauta algunas de las cosas que han surgido en este debate, y bueno, y algunos de los precedentes que uno puede leer en la jurisprudencia de cómo han sucedido las cosas en otros casos de apropiaciones de niños. Pero bueno, esto, como digo, es una cuestión fáctica que afecta tan solo tangencialmente al caso, porque esto tiene que ver con la condición de delito de lesa humanidad, que al respecto la Fiscalía también tiene una tesis de mínima, que es la tesis del hecho conexo, ¿no? Esta apropiación es un hecho conexo a todo el plan sistemático de masiva violación de los derechos humanos, y esa conexión ya es suficiente para calificar a este asunto como un delito de lesa humanidad que trae las consecuencias que ya conocemos en materia de imprescriptibilidad. Bueno, el Ministerio Público también lo ha considerado también al momento de discernir la pena como un elemento importante, etc. Pero bueno, ya vamos a ver que, y eso es lo que yo voy a discutir fundamentalmente, que la manera en que se ha imputado el dolo de la apropiación y de estos conocimientos es donde yo voy a afincar fundamentalmente mi alegato, no en esta ocasión, sino en la próxima audiencia. Hoy me voy a ocupar de algunas cuestiones más normativas. En esta materia del dolo de lo que se trata, ya sabemos, el dolo es conocer. Para decirlo llanamente, en cualquier delito uno tiene que demostrar que la persona conocía importantes del delito que tenemos que imputar. En el caso del 146, lo primero que tenemos que decir es que Fernández sabía que Miriam le había sido quitada a sus padres. Y también que sabía del plan sistemático o de que los padres habían estado secuestrados en base a su militancia con Montoneros, para advertir ahí que él también advertía una conexión con el plan sistemático que permite transformar este hecho en un delito de lesa humanidad. Esta segunda circunstancia, la verdad que me alegra que la traigan a colación y que la intenten probar los acusadores, porque siempre se ha obviado en la mayor parte de los juicios la necesaria imputación de este dolo específico, de este conocimiento específico de que la persona está actuando en el marco del plan sistemático. En los primeros casos de lesa humanidad eso era evidente, porque en general se estaba enjuiciando, en el juicio a las juntas, a quienes habían generado el plan sistemático, a los comandantes que habían dado las órdenes de cómo se iba a actuar, de que se iban a crear centros clandestinos, de que a la gente se le iba a secuestrar, se le iba a torturar para sacar la información, de que después se iba a decidir qué se hacía con ellos, si se los blanqueaba, si se los mataba, etc. Entonces, evidentemente,
ellos conocían perfectamente ese plan. En la medida en que los criterios de imputación se fueron relajando y se empezaron a enjuiciar a actores secundarios, que a veces tuvieron actuaciones momentáneas y relaciones momentáneas con algún detenido relacionado con el plan sistemático, bueno, yo creo que en esos casos era necesario probar ese conocimiento para poder imputar todas las graves consecuencias que tiene el haber actuado en este marco, y eso en general no solo no se hace, sino que no se exige. En este caso, el Ministerio Público y la querella solos trajeron a colación este asunto, y bueno, vamos a ver si han logrado acreditar ese aspecto, que ya lo digo, es bastante fundamental. En cuanto a Garay, ya vamos a ver que para mí esta construcción que tiene la Fiscalía de que todo empezó, toda la persecución comenzó en el D2 y todo terminó en el D2, y esta atribución a Fernández de todo el conocimiento de lo que el D2 como institución sabía o podía saber, después lo ponen en cabeza de Fernández. Bueno, es una construcción que es bastante discutible, sobre todo porque no hay conexiones directas entre estos asuntos y Fernández. Eso es mucho más difícil en el caso de Garay. En la tesis de la defensa, Garay claramente desconocía estas dos cosas importantes, la previa apropiación y el plan. Pero además, y ahí sí voy a traer un argumento normativo, a criterio de esta defensa, su concreta actuación no tuvo el significado de ninguna de las acciones típicas del 146. Para decirlo claramente, Garay no retuvo a Miriam, Garay no ocultó a Miriam en los términos del artículo 146. Otro de los puntos, y ya yendo a las interpretaciones normativas de los que me voy a ocupar hoy, es de la conceptualización que tienen los acusadores del artículo 146, de la calificación de algunas de las conductas como delitos perversos, de aplicarle a los imputados una normativa posterior a los hechos y más grave. De ese asunto me voy a ocupar específicamente hoy, porque a mi criterio eso viola el principio de ley penal más benigna, por más que sea un delito permanente. No es posible imputar una ley ex post facto, aunque siga cometiéndose el delito cuando aparece la nueva ley, sin violar el principio. Y además ya vamos a ver que en el caso específico de ambos, es difícil decir que el delito se seguía cometiendo una vez que Miriam ya había cumplido 10 años. Eso es una tesis que ya está bastante asentada en la jurisprudencia, yo la voy a poner en entredicho. Para mí es ilógica, y no solo es ilógica, sino que implica introducir en el 146 aspectos que el tipo penal no tiene, como este tema de la identidad, la importancia de la identidad, que sí puede estar en el 139, pero no está en el 146. Uno puede retener, ocultar y apropiarse de un menor sin alterarle lo más mínimo la identidad. Desde el momento en que la jurisprudencia introduce la cuestión de la identidad en el 146 y introduce la recuperación de la identidad como momento en el que cesa la continuidad delictiva, está introduciendo un elemento que el tipo penal no lo tiene. Y eso genera, bueno, lógicas distintas, contradictorias, y desde el punto de vista del lenguaje
que hacen ruido. Ya lo vamos a ver. Bien. Y además, en el caso específico de Garay, hay un tercer argumento para que no se le pueda imputar este cambio normativo, que tiene que ver con el principio de culpabilidad y con la necesidad que a veces no se tiene en cuenta de que quien actúa en un delito permanente siga manteniendo el control del riesgo como para que se pueda afirmar que sigue cometiendo el hecho. Y ese control del riesgo Garay lo perdió desde el momento en que se retiró del registro civil, si es que su conducta se entiende como una conducta de ocultamiento. En cuanto a la alteración del Estado civil y a las falsedades ideológicas que se les imputan a ambos, yo ahí voy a hacer hincapié en la normativa extrapenal, que no se trajo a colación. Pero hay una normativa extrapenal en materia de inscripción de menores, que es la que regula un aspecto muy importante de todo lo que son las falsedades, sobre todo las falsedades ideológicas. ¿Qué es una falsedad ideológica? Es mentir en ocasiones donde el derecho te exige deberes de veracidad. En general, nosotros podemos ir por la vida mintiendo y a lo sumo alguna consecuencia social, nos van a tildar de mentirosos, pero no vamos a tener consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque los deberes de veracidad no están impuestos normativamente, salvo en ciertas situaciones. En ciertas relaciones patrimoniales sí tenemos deberes de veracidad para que no cometamos fraude, una estafa. Frente a ciertas situaciones tenemos el deber de decir la verdad, y si mentimos, eso nos puede traer una consecuencia jurídica, ser autores de una estafa, porque logramos que una persona nos haga una transferencia patrimonial en base a un error que nosotros mismos le provocamos con nuestra mentira. En ese ámbito muy específico de la estafa existen deberes de veracidad, y también existen deberes de veracidad en otros ámbitos, como en ciertas actuaciones que nosotros tenemos frente al Estado, cuando nos citan como testigos y al juez le tenemos que decir la verdad. Si no lo hacemos, esa garantía de veracidad está resguardada normativamente y vamos a ser pasibles de la pena del falso testimonio. Si no hubiera esa garantía normativa de que en caso de mentira en un juicio nos van a imponer una pena por falso testimonio, los juicios no tendrían razón de ser, porque nadie esperaría que el testigo nos diga la verdad y los juicios podrían llegar a ser una farsa. En esos casos existen deberes de veracidad específicos. Bueno, ¿sobre qué tiene que decir la verdad una persona que se presenta a un registro público a inscribir a una persona? No lo define la persona, lo define la ley. Y entonces vamos a ver que esos deberes de veracidad surgen de estas normas registrales, que en el caso no era una norma nacional, sino que era una norma local, provincial. Ustedes saben que los registros públicos en general son locales. Entonces, si bien las normativas son similares, bueno, cada registro se maneja con su propia normativa provincial. Y por eso, en general, las apropiaciones y las alteraciones del Estado civil no son delitos federales. Son delitos comunes, porque uno va a un registro provincial y miente frente a un registro provincial. Entonces no pone en juego ninguna norma federal o ningún documento nacional. Ya veremos entonces qué le exigían a Fernández y a Garay las normas extrapenales cuando ellos se presentaron al registro a anotar a Miriam. Pero ya les adelanto mi conclusión. Garay no fue a dar fe de quiénes eran los padres de Miriam, porque la ley de registro civil no lo requería para eso. Por ende, él no tenía capacidad para alterar la identidad de Miriam.
como testigo de ese asiento en el registro. Después vamos a ver que, y esto tiene que ver un poco también con la meditación de la pena, que caracterizar correctamente los delitos nos van a permitir establecer cuáles son los aspectos relevantes de los hechos que tenemos que tener en cuenta a la hora de merituar la pena. Yo advierto en este contexto que tanto la querella y la fiscalía han traído a colación situaciones que no tienen que ver con las normas específicas por los que los estamos juzgando a Fernández y a Garay. En particular, me refiero a todo lo que sufrieron los padres de Miriam antes de que Miriam fuera apropiada. De hecho, ellos ni siquiera pueden ser, de hecho no han sido responsabilizados de la apropiación en sí. Entonces, todo ese aspecto que es anterior a su intervención, en modo alguno puede ser tenido en cuenta a la hora de merituar la pena, porque no forma parte de la específica conducta penal que se les imputa. Y por último, voy a decir también algunas cosas, aunque tampoco me voy a centrar demasiado en esto, sobre las manifestaciones que los acusadores le están pidiendo a ustedes que hagan a modo de reparación de las víctimas. En el sentido, adelanto que yo entiendo que eso es algo que normativamente no está previsto, y que además en muchos casos implica que ustedes tomen decisiones o interpreten normativa para la cual no les dio el Estado jurisdicción. O sea, un juez argentino está investido de jurisdicción para analizar y interpretar el Código Penal, la Constitución, etcétera, pero no el alcance de un delito internacional o de un tratado que no está siendo utilizado específicamente en el caso. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En general, un alegato debería empezar por discutir cuáles son los hechos probados, ¿no? Porque uno primero tiene los hechos y después aplica el derecho sobre esos hechos. Yo esta lógica, que es la correcta, hoy la voy a cambiar. En cierto sentido, por cuestiones de tiempo y porque no va a afectar tampoco demasiado sistemáticamente al alegato en sí. Entonces, en vez de empezar a referirme a los hechos que tienen relación con, como dije, el principal problema que tiene este caso, que es la acreditación del dolo, voy a empezar a discutir algunas cuestiones normativas y adelanto que sé que en muchas de estas cuestiones tengo toda la jurisprudencia en contra. Algo que no me preocupa. Yo entiendo que también gran parte de la jurisprudencia relacionada con estos delitos se forjó al calor de esta problemática y eso, bueno, ha influido negativamente a mi criterio en una interpretación demasiado amplia que era la que en un primer momento permitió enjuiciar estos hechos. Y eso lo vemos un poco en la evolución de cómo la jurisprudencia fue entendiendo que estábamos frente a delitos de lesa humanidad. Si uno ve los primeros tratamientos, son bastante revesados. ¿Por qué? Porque no era algo evidente cuando en el año 2003, si mal no recuerdo, apareció el primer fallo del juez Cavallo hablando de toda esta problemática. En ese momento, toda la jurisprudencia estaba muy atada al concepto del derecho internacional acerca de lo que era un delito de lesa humanidad, y entonces el catálogo de conductas estaba muy restringida, bueno, al genocidio, a las torturas, etcétera, pero claro, estas conductas, estas problemáticas son muy propias de lo que fue
el terrorismo de Estado en la Argentina, hasta donde yo sé, no habían sido abarcadas por otros casos anteriores. Entonces, bueno, se empezó a emparentar esto con la desaparición forzada y bueno, se hicieron otros intentos para permitir el enjuiciamiento de estos hechos. Más allá de que esta caracterización de delito permanente sorteaba en cierto sentido algunas cuestiones de prescripción en algunos casos, no en todos, pero bueno, lo cierto es que ninguna jurisprudencia que se forja al calor de un problema grave puede ser demasiado buena. Vamos a lo que me interesa fundamentalmente hoy, que es la posibilidad, primero la caracterización de esto como un delito permanente y después la posibilidad de que apliquemos una ley que fue sancionada 77, más de 15 años después de la comisión del hecho. De la comisión del hecho me refiero fundamentalmente a la apropiación de Miriam Lourdes. Una época donde Miriam Lourdes ya había superado los 10 años. Si uno ve el alegato de la querella y la fiscalía tampoco han hecho mayor hincapié, han citado el fallo Jofré de la Corte. Yo creo que es un fallo que está superado. Está, como siempre se dice que las disidencias a veces se transforman en mayoría, eso es lo que pasó en el fallo Jofré. La disidencia de Zaffaroni terminó ganando. A mi criterio, terminó ganando. En parte, porque era la correcta, y en parte porque la Corte se tuvo que enfrentar a un montón de otros problemas que la fueron encorsetando, y entonces terminaron evitando esta violación al principio de la ley penal más benigna, que implicaría permitir agravar las penas en los casos de delitos permanentes. Delitos permanentes, que es una categoría que es ya problemática desde el inicio. Es una categoría que es problemática porque es muy difícil de definir. Hay dos categorías que se pisan constantemente, que son los delitos de Estado y los delitos permanentes. Y definir un delito como delito permanente tiene unas consecuencias bastante graves en varias materias de participación. La participación posterior a la consumación en cualquier hecho es un encubrimiento. Sin embargo, la intervención en un delito permanente, mientras se está cometiendo, se transforma en autoría. En materia de prescripción, porque se la prolonga, la prescripción no empieza a correr hasta que no cesa el delito. Lo vemos en este caso. Dicen que el delito se sigue cometiendo y se siguió cometiendo hasta hace 3 años. Eso en muchos delitos los podemos transformar hasta directamente en imprescriptibles sin ley. Y también genera problemas con relación a la ley más benigna cuando hay cambios legislativos más gravosos. Es el tema específico que vamos a ver hoy. Pero ya les digo, el principal problema que tiene es que es una categoría muy manipulable. Y de hecho yo la veo, no lo tenemos acá en el caso, pero les cuento, a raíz de las investigaciones relacionadas con las apropiaciones durante la dictadura, ustedes saben que en la jurisdicción aparecieron un montón de otros casos similares que no tenían que ver con la problemática del terrorismo de Estado, pero sí tenía que ver con una práctica, que era la práctica de las adopciones irregulares. Entonces en San Rafael, acá, etcétera, empezaron a aparecer muchos chicos, jóvenes, adultos, ya grandes, que dudaban
de su identidad y que se terminaba demostrando por diferentes circunstancias que habían sido adoptados irregularmente. Esos casos hoy están siendo muchos investigados en los distintos juzgados de instrucción de San Rafael, acá, etc. Y en esos casos, claro, que no tienen el salvataje de la lesa humanidad para impedir la prescripción, se manipula el concepto de delito de Estado y se lo transforma en delito permanente para justamente evitar la prescripción. Y la verdad que cualquier delito, incluso los que nosotros siempre decimos que son delitos de consumación instantánea, los podemos llegar a manipular para transformarlos en delitos permanentes, y les doy casos. En un robo, todos sabemos que el robo se consuma con el desapoderamiento, y por más que la persona tenga la cosa robada durante toda su vida, la prescripción empieza a correr desde el momento en que el objeto es desapoderado. Uno podría decir que mientras la persona mantiene la cosa en su poder, o no la devuelve, permanece cometiendo el delito porque priva a la víctima del uso del bien. Transformamos un delito instantáneo en un delito permanente, cambiando una cosita, nada más. Lo mismo se puede decir de la usurpación. Otro de los delitos que toda la doctrina dice que es un delito instantáneo. Uno ingresa al domicilio por la fuerza o por los medios comisivos que tiene esa figura, y se dice que ahí se consuma el delito y empieza a correr la prescripción. Uno podría decir que se sigue renovando el perjuicio mientras se mantiene la ocupación del bien. Entonces, mientras yo no me voy de la casa, la usurpación se sigue cometiendo y no prescribe. En las lesiones, yo puedo decir que hasta que la persona no se cura al 100%, el delito se mantiene. Incluso en una lesión agravada, puedo decir que si la debilidad es permanente, el delito se transforma en imprescriptible. Incluso en una falsedad documental, un poco lo que se hace con los delitos de Estado, que se los transforma en permanentes, uno puede decir que se sigue cometiendo mientras el documento mantiene el riesgo de perjuicio con su uso. Y es algo similar a lo que se está diciendo acá cuando se imputan dos falsedades ideológicas o se imputa también falsedad ideológica por el hecho de que se haya expedido un DNI a nombre de Miriam Lourdes con sus padres ahí. En un documento de identidad falso se puede decir que el delito permanece y se sigue cometiendo hasta que no es destruido el DNI, porque siempre permanece el riesgo de uso de ese DNI. Hasta unas amenazas condicionadas o cuando la víctima, hasta que la víctima no cumpla con lo exigido. Y si lo exigido es un bien, una extorsión, no es otra cosa que una amenaza condicionada, va a seguir consumándose hasta que la persona no devuelva el bien que obtuvo mediante su amenaza. Como se ve, es una categoría muy problemática que hay que tratarla con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es muy manipulable. Y eso es lo que yo entiendo que se hace en estos casos cuando se dice que Fernández está reteniendo una menor de 10 años que tiene 40. Porque eso es lo que se está diciendo en este caso. Se está diciendo que Fernández y Luffy retuvieron una menor de 10 años que tenía 38, que tenía 15, que tenía 20. Como si esa edad, la edad a la que se refiere el tipo penal, no tuviera ningún efecto en la comisión del hecho. Y quizás yo estoy manipulando el lenguaje, pero díganme si no suena raro decir que yo estoy reteniendo una menor de 10 años que tiene 40. Es como decir que yo tengo secuestrada, que es un agravante, una mujer embarazada y que le sigo
cometiendo el delito agravado pese a que esa mujer ya ha parido. Imagínense que el cambio legislativo se produce cuando la mujer ya ha parido, una mujer previamente embarazada, que agrava ese secuestro cuando la mujer está embarazada y nosotros queremos imponer esa pena mayor, porque en algún momento la mujer fue secuestrada embarazada y siguió secuestrada una vez que ya había parido. Yo entiendo que, en cierto sentido, esto es lo que se pretende en este caso. Decir que ese cambio legislativo que se produjo cuando la víctima tenía 15 años, afecta a un hecho que se siga cometiendo, un hecho de retención de una menor de 10. En mi comprensión del delito, lo que se ha hecho en este caso es transformar un autoencubrimiento, por decirlo así, impune en un delito permanente. Porque ¿qué es lo que dice la jurisprudencia para justificar esta cuestión lingüística de que estamos reteniendo una menor de 10 que tiene 40? Dicen, no. Acá lo importante es que vos, que se apropiaron de una menor y vos seguiste ocultando que te apropiaste de una menor. Seguiste ocultando una menor de la que te apropiaste cuando tenía 10. Eso dicen. Vos seguiste ocultando a una, ya ni menor, a una persona de la que te apropiaste, de la que se apropiaron otros cuando tenían menos de 10. Y la seguiste ocultando. ¿No? En realidad lo que están diciendo es que se está ocultando esa apropiación o esa retención en sí, pero eso es más propio de un encubrimiento. Eso no puede ser la reiteración delictiva de la que habla el delito permanente, de lo que se supone que el núcleo es que uno mantiene el riesgo y en la medida en que el tiempo pasa, se incide de la misma forma en el bien jurídico protegido. No sé, la privación de la libertad. Bueno, yo privo de la libertad, incido en ese bien jurídico durante todo el tiempo en que mantengo a la persona privada de la libertad. Claro, acá, en la retención y ocultamiento de un menor, que es lo más parecido, de hecho, en los manuales más clásicos del derecho penal, se lo emparenta esto con la privación de la libertad. Y algunos con que los padres no puedan ejercer la patria potestad. En esas concepciones más clásicas, es raro decir que el delito se sigue cometiendo cuando la persona ya cumplió más de 10. Pero en la concepción actual, al agregarse la cuestión de la identidad, bueno, del riesgo del que hablan que permanece vigente, es ese riesgo inicial de que se alteró la identidad y que el ocultamiento de la persona o el ocultamiento de la situación mantiene vigente algo que es un estado, que es que esa persona ya se le alteró la identidad y se va a seguir alterada la identidad hasta que no se la recupere. Y no siempre se la tiene que recuperar, eso ya lo vamos a ver, a la identidad por medios documentales. Así como no solo se altera la identidad o el estado civil por medios documentales, tampoco es necesario recuperarla por medios documentales. De hecho, ya lo vamos a ver en el tipo, pero la exposición de un menor, o sea, abandonarlo, es una alteración. Ahí se pone en duda el estado civil del menor y no hay ningún documento. Es cierto que hay veces que se altera con un documento, pero
Si yo un chico recién nacido me lo llevo a mi casa y lo empiezo a tratar como hijo, aunque no lo inscriba, bueno, le estoy cambiando el estado civil. Quizás ese chico ya está inscripto, tiene un nombre, tiene padres, etc. Pero es tan chiquito que es imposible de reconocer y conectar con ese estado civil que tiene, y desde el momento en que yo me lo llevo y lo trato como hijo, le altero el estado civil sin alterar ni un solo documento. Entonces, en esta consideración del 146 como delito permanente que se mantiene hasta que la persona no recupera la identidad, se está agregando un factor que en realidad es ajeno a la propia figura, porque existen muchísimas apropiaciones que no implican esa alteración. En general pueden llegar a ser más cortas. Recordemos que este no es el único tipo penal que protege a menores cuando son sacados de la guarda de sus padres. Hay otras figuras que se van haciendo, en la medida en que la persona va creciendo, se van haciendo más leves, pero la protección de eso sigue estando vigente. Entonces, como primera tesis, yo diría que una correcta interpretación del tipo penal lo puede transformar, o sea, hay ciertas conductas como la retención que evidentemente uno puede decir que son conductas de permanencia, pero que no pueden subsistir una vez que el menor cumple 10 años. Sin romper la propia lógica del tipo penal. La única manera de hacerlo es introduciendo factores que son ajenos al tipo penal, y no solo introduciendo esos factores ajenos como son la identidad, sino transformando esos factores ajenos en otorgándose una lógica de delito permanente cuando tienen una lógica de delito de Estado. Vean cualquier manual, van a ver que la acción del Estado civil es un delito de Estado. Una vez que se produce un Estado antijurídico, pero no implica que todos los días se vulnere nuevamente y se intensifique la vulneración del bien jurídico. Es un poco lo que se pretende acá. Cuando se les pide a Garay y a Fernández que le devuelvan, se les pide que, para evitar seguir consumando el hecho, que le devuelvan la identidad a Miriam Lourdes. No sé, ya vamos a ver eso, qué podría haber implicado en Garay, esto que le están exigiendo para dejar de cometer el hecho. Esa es la primera tesis. Acá, a mi criterio, hay una mala interpretación del tipo penal. Incurre la Corte esa mala interpretación, O sea, en ese sentido, no tengo ninguna objeción a lo que han dicho la Fiscalía y la querellante, porque han traído a colación fallos de la Corte. A mi criterio, esos fallos de la Corte están equivocados. Una vez me permito disentir con la Corte. Y me gustaría que se trate este argumento, porque de eso se trata la evolución jurisprudencial. Discutir con argumentos de otros. Mejorar los de la Corte o aceptar los míos y que la Corte algún día me los refute, que no son míos propios. Ese es el primer punto. En el momento en que se produjo el cambio legislativo que agravó las penas, la conducta ya era incapaz de seguir cometiéndose porque la menor ya no tenía menos de 10 años. En relación con Garay, hay otro argumento, porque a Garay, sin decirlo muy concretamente, digamos, es más fácil imputarle a Fernández la retención. Y en ese sentido me gustó mucho lo que dijo el querellante, aunque eso no se ve reflejado en la imputación, en la descripción de los hechos de la imputación, pero
él habló de un montón de conductas diarias, cotidianas, que a uno le permiten afirmar en qué consiste la retención del menor, que no es cerrarle quizás la llave de una habitación para que no se pueda ir, que no es propia de estos casos, claramente. Pero cuando hablamos de ocultación, de ocultamiento, ya la cosa es más difícil. Y de hecho, en el caso de Garay no se entiende muy bien de qué forma él habría ocultado. Aparentemente, la manera en que él ocultó fue a través de su actuación en el registro y de su intervención en la alteración de la identidad de Miriam Gurder Fernández. Ya vamos a ver si su conducta tuvo ese significado. Pero en cualquier caso, quizás debamos decir que hay ocultamientos que tienen la forma de permanentes y ocultamientos que tienen la forma de un delito de Estado. Y si el ocultamiento de Garay vino por el lado de que él alteró la identidad de Miriam Lourdes como manera de ocultar quién era y que no la pudieran encontrar, me parece que es lo más parecido a un delito de Estado. Porque la propia alteración de la identidad es un delito de Estado. Como dice la mayor parte de la doctrina, ya produce un estado antijurídico que se mantiene. Entonces, en el caso específico de él, no podemos decir que su conducta, si la calificamos de una ocultación en los términos del 146, sea permanente. ¿Qué debería haber hecho Garay para dejar de cometer? Mandado una carta denunciando que había pasado esto sin nombrarse para no autoincriminarse, impugnar judicialmente la paternidad de Fernández y Luffy. Él generó un estado antijurídico y una vez que lo hizo, ya perdió el control de ese riesgo. Yo no digo que no lo pudiera haber revocado. Lo que sí digo es que esa falta de revocación de ese riesgo no implica que siga cometiendo el hecho. Como no implica que siga cometiendo el hecho de alterar el estado civil, quien se presentó al registro civil diciendo que un niño es hijo suyo cuando en realidad no lo es. No lo sigue cometiendo durante todos los días de su vida porque quedó eso en un registro y ya alteró. En ese sentido es un delito instantáneo, de efectos permanentes, como podría ser una muerte. La muerte genera un efecto permanente, pero uno no sigue cometiendo el homicidio todos los días. Entonces, la particular forma en que Garay, según los propios acusadores, habría intervenido en el 146, no se puede entender como una contribución permanente que implique que cuando existió el cambio legislativo le pueda ser aplicado. Una vez que uno pierde el control del riesgo, en un delito incluso, en un delito claramente permanente, las distintas consecuencias ya no le pueden ser imputadas. Y esto es algo que en general, y sobre todo en materia de lesa humanidad, muchísimas veces perdemos de vista. Pasa constantemente con las privaciones ilegales de la libertad. En general nos enfrentamos a víctimas que son privadas de la libertad durante años. Y a todo interviniente, aunque sea por una hora, en esa privación de la libertad, casi que le imputamos todas las consecuencias que sufrió la persona. Pese a que su control del riesgo haya durado 10 minutos. Fíjense si no, cómo a una persona que, por ejemplo, no priva de la libertad ni con violencias ni amenazas, sino que interviene posteriormente, se les imputan las violencias y amenazas anteriores,
O una persona que interviene en una privación de la libertad durante 1 hora porque recibió el detenido y lo mantuvo custodiado, se le imputa que privó de la libertad por más de 1 mes. Entonces, en esta materia de delitos permanentes, bueno, ni que hablar de las consecuencias ulteriores como la muerte, etcétera, sin hacer ninguna conexión entre su conducta, como si las personas tuvieran un dolo así que pudieran determinar qué va a pasar con alguien a futuro, sin que se pruebe siquiera si ya el momento en que él intervino ya había alguna decisión acerca de cuál iba a ser la suerte de esa persona detenida. Pero en todo caso, uno siempre tiene que responder por su culpabilidad. Y la culpabilidad en un delito permanente se mantiene en la medida en que uno controla el riesgo. Cuando uno deja de controlar el riesgo, ya no es posible imputarle ninguna consecuencia ulterior. En el caso de Garay, claramente él perdió el control del riesgo en el momento en que salió del registro civil. Y entonces esa ley posterior más gravosa ya no se le puede hacer jugar sin violar el principio de culpabilidad. Como última tesis en este punto, y ya lo adelanté, yo entiendo que el presente Joffre ya está superado. Como están superadas muchas de las discusiones en materia de ley penal más benigna. Hace poquito, muy poquito, menos de 1 mes, la Corte emitió un fallo en el caso Vidal en una de las últimas discusiones que teníamos en materia de ley penal más benigna, que tenía que ver con cómo juega la ley más benigna en todas las leyes penales en blanco, relacionadas con los delitos tributarios, cambiarios, etc. La Corte ya tenía jurisprudencia y la ha ido cambiando a lo largo del tiempo, así como fue cambiando toda la doctrina en todo lo que es ley penal más benigna. Y el gran cambio que tuvo la doctrina y la jurisprudencia tuvo que ver con la Constitución del 94. Cuando el principio de ley más benigna deja de ser un principio legal que estaba en el artículo 2 del Código Penal para transformarse en un principio constitucional, bueno, la doctrina y la jurisprudencia empiezan a reaccionar a eso. Entonces, un montón de excepciones que se aceptaban, porque en realidad se estaba exceptuando una norma legal, una norma del Código Penal, dejaron de ser posibles. Y así dejó de aceptarse que hubiera cambios en las normas de complemento en una ley más benigna, y se empezó a decir que eso sí afectaba el principio, y entonces que siempre tenía que mantenerse la ley más benigna pese al cambio más gravoso posterior, y viceversa. Esta evolución también se vio reflejada en materia de delitos permanentes, ¿no? Y lo vemos incluso en Zaffaroni, que hace la disidencia en Joffre. ¿Por qué? Porque Zaffaroni es uno en el tratado y es otro en el manual. Una vez que posterior a la Constitución del 94. En el tratado él aceptaba estos cambios y ya después deja de aceptarlo. Pasó lo mismo con Fierro, que es uno de los que se citan. El procurador general que tiene, Righi en su momento, tenía una postura muy, muy particular en esta materia, que la siguió manteniendo hasta el último momento, dándole instrucciones a los fiscales para que impugnaran todas estas decisiones que aceptaban la ley penal más benigna. En sus dictámenes más importantes, que también tuvieron que ver con casos paradigmáticos y muy mediáticos, hacía trampa, siempre hacía trampa, porque citaba a la doctrina anterior al 94.
Si uno lee la doctrina actual, en general, la única excepción que se acepta en materia de ley más benigna tiene que ver con las normas temporales. Por ejemplo, eso ya lo vamos a ver si es así, ¿qué va a pasar cuando pase el COVID? Se deroguen todas las normas que nos imponían obligaciones y que generaron muchísimas condenas en base al 205, a ver si va a ser posible alegar una ley más benigna o no. Si uno ve los fallos de la Corte, la única excepción que hacen es en esa materia. Por lo que yo calculo que no van a hacer lugar. Pero en materia de delitos permanentes, ya vemos un primer cambio en el año 2014. Ya teníamos la disidencia de Zaffarani en Joffre, pero en el año 2014 aparece el caso Granillo Campo. Y en ese caso, que era un caso que involucraba a funcionarios públicos y el delito de enriquecimiento ilícito, ahí la Corte dice que lo siguiente, acá leo textual. Si la conducta atribuida a los imputados, compra de inmuebles con dinero presuntamente proveniente del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos de su padre, habría comenzado a ejecutarse a partir del 1 de noviembre del 94 y continuaría ejecutándose hasta el 1 de diciembre del 99, esta se iniciaría durante la vigencia de la ley 16.648 y aun cuando su último tramo se habría ejecutado encontrándose ya vigente la 25.188, de acuerdo a los principios constitucionales corresponde aplicar la ley citada en primer término, por ser la que se ajusta al cumplimiento del principio de irretroactividad de la ley establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, por lo que el pronunciamiento que aplicó la ley 25.188 debe ser dejado sin efecto. Un caso donde en un delito considerado permanente había dos leyes, la posterior más gravosa, y la Corte dijo, no señores, tenemos que aplicar la más benigna de los dos tramos. Recuerden cómo había sido el caso Joffre. El caso Joffre es un caso específico de apropiación, por eso también es importante y por eso lo cita la querella y la Fiscalía, ¿no? Pero en ese caso, ahí se ve bien el dictamen del Procurador General, lo que dice el Procurador, leo, lo cita a Fierro, el Fierro anterior al 94. Si el sujeto persiste en su conducta punible, si sigue adelante con su acción, pese a lo que manda la nueva disposición legal, estimamos que deberá aplicársele la ley nueva más severa, que voluntaria y deliberadamente insiste en seguir infringiendo, no pudiendo luego ampararse para mejorar su situación en la circunstancia de que un tramo de la acción delictiva desarrollada le ejecutó bajo una ley más benigna, ya que a pesar de la consecuencia más grave dispuesta por la última norma legal, siguió adelante con su conducta criminal. El autor está en condiciones de adecuar su conducta a las nuevas exigencias normativas. Persiste en su acción delictiva pese a conocer la mayor gravedad de esta, pudiendo desistir de su empeño criminal. Con cita de Fierro en la Ley Penal y el Derecho Transitorio. Es una obra clásica de Fierro, pero que es del año 78. Fierro cambia después. Bueno, lo cierto es que la postura del procurador en ese caso es bastante persuasiva. Si yo secuestro a una persona, la tengo privada de la libertad y me cambian la ley y la sigo secuestrando, bueno, es cierto que desde el punto de vista del principio de culpabilidad, yo conozco que hay una nueva norma más grave. Pero ¿cuál es la postura disidente? Bueno, eso no tiene en cuenta que el principio de la ley más benigna no hace distinciones. No hace esas distinciones. Dice que cuando rigieron dos leyes, incluso más de dos leyes, porque también el principio habla de las leyes intermedias, siempre
hay que usar la más benigna. Y no se hacen distinciones. Y eso es lo que dijo la Corte en un fallo posterior del 2017, donde la mayoría de la Corte dice que el uso del adverbio siempre en el texto del artículo 2 del Código Penal da cuenta de la clara decisión del legislador respecto de la aplicabilidad universal del principio de la ley más benigna a todos los casos que no estuvieran explícitamente excluidos. Y en relación específicamente con los delitos permanentes, en este mismo fallo dicen que de acuerdo al artículo 2, es indisputable que la solución más benigna debe aplicarse a todos los delitos, inclusive los de carácter permanente, sin distinciones, ya que nada inhibe la posibilidad de que durante el transcurso desde que el imputado comenzó a desplegar la conducta típica hasta que cesó de hacerlo, se dicte una ley más benigna y con ello se configuren las únicas condiciones a las que la norma referida supedita la aplicación de la ley más favorable. Y después dicen que si el legislador, a quien compete realizar las distinciones valorativas que pudieran corresponder, hubiera considerado que el artículo 2 no debía aplicarse a los delitos permanentes por cualquier razón, habría hecho la salvedad pertinente que no hizo y que el Poder Judicial, en virtud de la materia penal que se trata, no puede hacer. La Corte es muy clara, dice, quizás uno puede interpretar esto diciendo, el legislador podría hacer la distinción porque, bueno, valorativamente quizás es correcto lo que dice el Procurador General en Jofré. Quizás si el imputado mantiene el control del riesgo, no hay problemas desde el punto de vista del principio de culpabilidad. Pero lo cierto es que el legislador no hizo esas distinciones valorativas. Y nosotros no somos quienes para hacerlas. ¿Por qué? Porque no estamos en cualquier materia. Estamos en materia penal, donde rige el principio de legalidad. Esto lo dijo la Corte en fallos 340, 549. Y en cierto sentido lo volvió a reiterar en este último fallo Vidal, que es del 28 de octubre del 2021. Fallos 344, 3156, donde en una de las partes, en uno de los considerandos dice, cualquier solución que, por vía interpretativa, pretende introducir un recorte del principio constitucional de la ley más benigna, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de la ley. No se refería acá específicamente a los delitos permanentes, o no se refirió, pero sí le estaba discutiendo en definitiva al Procurador General, porque en ese fallo le dice a la Procuración, mirá, nosotros ya habíamos dicho tal cosa, y vos venís a insistir con estos planteos, con interpretaciones que ya la mera distinción que vos hacés que no está en el código, te deberías dar cuenta que es una interpretación que tiene una alta presunción de violentar la interpretación auténtica. Y por supuesto que en este fallo la Corte mantiene todos sus precedentes en la materia. Entonces, en este asunto, no solo hay un problema de interpretación legal del tipo penal, del 146, y hasta dónde puede durar esta permanencia, sino que en el caso específico de Garay también nos enfrentamos a una extensión indebida del concepto de permanencia de acuerdo a la propia intervención que tuvo en el hecho y que se entiende como un ocultamiento típico, sino que también nos enfrentamos a que la jurisprudencia de la Corte, ya les podría decir que inalterada desde hace muchos años, es contraria a la interpretación que tienen los acusadores, justamente porque ellos dicen que donde el legislador no ha hecho distinciones, los jueces no pueden hacerlo. Yo con esto termino esta parte del alegato
Ustedes saben que hoy viajo, pero bueno. Así que hay Lesa de San Juan también después. Sí, sí. Entonces les voy a pedir que por hoy finalicemos. Perfecto. Y yo calculo que la próxima audiencia termino mi alegato. Muy bien. ¿Mm? Bien, Para que vayamos. Estamos de acuerdo. Entonces terminamos por hoy la audiencia y continuamos el viernes 19 de noviembre a las 9:30 horas. El viernes que viene. Muchas gracias. Que tengan todos muy buenos días. Buenos días. 19 de noviembre, ¿a qué hora? Hasta luego, buenos días. A las 9:30. Ah,